Hola, ¿qué tal, chicos? Esta es la cuarta parte de materias propedéuticas, sociología. En realidad esta parte es muy rápida, está limitado a expresar qué es la sociología y algunos sociólogos. Iniciamos. ¿Qué es la sociología? La sociología contempla distintas vías para los cambios sociales. Son el estudio de las sociedades humanas y de fenómenos religiosos, económicos, artísticos, políticos y todos los que pueden ocurrir alrededor de ellas. Como sabemos, el estudio de las sociedades humanas es muy complejo porque como tal estás estudiando el comportamiento de los individuos mediante cómo se están relacionando en todos los aspectos, ya sea religiosos, económicos, artísticos, políticos, de salud, educativos. ¿Qué va a ser un sociólogo? Un sociólogo va a ser un científico social que va a investigar las causas, va a evaluar las consecuencias y va a proponer soluciones a partir de este estudio entre las interacciones sociales. Es muy importante que ustedes recuerden que a ese pensamiento que tenga el sociólogo, a esa propuesta para mejorar la sociedad, vamos a llamarlo como su pensamiento o bien van a entablar su característica, su forma de pensar. Vamos a dividir la metodología del estudio de la sociología en dos, la cuantitativa y la cualitativa. Ya habíamos hablado de cuantitativo y cualitativo. Recuerden que aquello cuantitativo es aquello que se puede contar, mediante que lo cualitativo es aquello que está externando cualidades, características. La metodología cuantitativa se va a preocupar por explicar estos fenómenos a partir de causas objetivas. Y esta va a ser una de las principales características en diferencia a lo cualitativo. ¿Sí? Entonces recuerden, metodología cuantitativa se va a preocupar por estas causas objetivas. Vamos a ser objetivos con lo que estamos diciendo. El problema que ocurría en esta metodología cuantitativa es que hace mucho tiempo, pues todos los investigadores no les gustaba juntar las disciplinas. Pues, por lo tanto, los sociólogos no se querían juntar con los matemáticos o con los físicos, y era aquí en donde a veces ocurrían errores en esta metodología, pero no eran errores por la metodología, sino eran errores humanos, de que a lo mejor la persona no estaba bien capacitada para el análisis que quería hacer. Ahora ya es muy común que se realicen estas interdisciplinas para que se logre realizar un mejor análisis. Ahora, la metodología cualitativa. ¿A qué vamos a hacer énfasis con esta metodología cualitativa? La metodología cualitativa se va a encargar de hacer análisis, pero a un nivel subjetivo. Ya no va a ser objetivo, ya va a ser subjetivo. Es por eso que hacemos énfasis en lo cualitativo, las cualidades. Estas metodologías se van a caracterizar como entrevistas profundas o bien ciertas historias de vida que van a permitir que nosotros por medio de esas historias de vida logramos conocer qué fue lo que pasó en ese entorno. Vamos a hablar ahora sobre algunos sociólogos. Emile Durkheim es el primer sociólogo que vamos a analizar. Él es conocido como el padre de la sociología. Él va a fundar lo que hace la sociología desde un principio. Él decía que las sociedades pasaban de lo simple a lo complejo. Lentamente se van adaptando a nuevos retos y están en una constante, gradual y lenta evolución. Entonces, él mencionaba que sí que había cambios dentro de la sociedad, pero también que estos cambios eran lentos y no se realizaban tan rápido como se podría pensar. El siguiente sociólogo es Max Weber. Max Weber es uno de los sociólogos más importantes, está considerado como uno de los sociólogos más famosos en toda la historia. Él va a ser conocido por su tesis de ética protestante. Las tesis antes, pues, era todo lo que ellos nos heredaban,
nos heredan su pensamiento en estas tesis que después se van a convertir con el paso del tiempo en libros. Los libros que hoy conocemos antes pues eran las tesis que ellos exponían para que conociéramos su pensamiento. Harriet Matthew va a ser una de las sociólogas que vamos a analizar, va a ser la única socióloga que vamos a analizar. Ella en su época no fue tan considerada por las situaciones que estaban ocurriendo. En esa época no se consideraba la opinión de la mujer, no se consideraba el punto de vista, por lo tanto no la consideraban tanto en el pensamiento, pero era toda una erudita, era experta en política, en sociedad y también le encantaba hablar sobre el sexismo y los roles de género. Ella detestaba los roles de género. Y bueno, como podremos notar, estaba muy adelantada a su época. Augusto Comte. Él va a ser conocido como el fundador del positivismo. A él le vamos a atribuir el término de sociología. Augusto Comte se dice que fue el primero que introdujo este término de sociología y va a ser el fundador del positivismo. Vamos a hablar ahora de Karl Marx. Karl Marx es uno de los sociólogos más importantes. Él sostuvo que durante su madurez intelectual en la sociedad no deberían de existir divisiones de clase. Él hablaba de que no deberían de existir estas divisiones de clase que llevaban a que algunos hombres tuvieran una gran riqueza y otros difícilmente pudieran subsistir, difícilmente podrían por ahí desarrollarse. Entonces a él no le gustaba que existieran estos hombres con grandes cantidades de riqueza, mientras que para otros era muy difícil de subsistir, de sobrevivir. Karl Marx, él hablaba de que el cambio social tenía un efecto positivo en la construcción de la sociedad. Entonces, él estaba a favor de estos cambios sociales. Decían que en lugar de afectarnos, no, nos llevaban a una construcción de una humanidad, de ser más humanos. Las dos principales obras de Karl Marx son las siguientes. En ambas, él está estableciendo su pensamiento en el Capital. Él externa cómo deben de ser estas divisiones de los bienes, cómo se debe de dividir el dinero, cómo debe ser todo el capital. Y en su otro libro, Manifiesto de un Partido Comunista, lo que él hace es más establecer su pensamiento de cómo deben de ser los roles entre la sociedad y los gobiernos. El siguiente sociólogo es Robert Merton. Él consideraba que no todas las acciones que se llevaban a cabo dentro de una sociedad eran funcionables, pues él nos decía que había ciertas acciones que iban a llevar a un desequilibrio social. El siguiente sociólogo va a ser Pierre Bourdieu. Él tenía un pensamiento muy avanzado, pues él decía que los niños o los jóvenes triunfaran en la escuela y obtuvieran buenas calificaciones, no dependía solamente del tiempo que se dedicaran a estudiar o que cumplieran con sus tareas, sino que dependía de otros factores. Y es cierto, está comprobado, hay investigaciones en donde se relaciona que para que una persona se desarrolle bien en el ámbito académico, necesita tener una buena alimentación, dormir sus 8 horas, concentrarse, tener un espacio para estudiar, atención de los padres, desarrollo social, etcétera. Entonces, tiene razón en el sentido de que él externa que el que una persona se desarrolle en un ámbito académico no depende solamente de que estudie, sino de otros factores. El siguiente sociólogo va a ser Jürgen Habermas. Él va a ser conocido por su teoría de la racionalidad y por su concepto de modernidad. Él va a establecer ya pensamientos muy modernos, va a pertenecer a la corriente neomarxista, que se le va a conocer después como Escuela de Frankfurt.
Los no marxistas están relacionados con el pensamiento de Marx, solamente que hay un par de arreglos por ahí en el pensamiento, pero en esencia es el pensamiento de Marx, que no debe de haber esta sobreexplotación y también debe de haber una división de bienes más justos. Eh, un punto importante a recalcar es este que señalo arriba, ya que él considera que el marxismo debe de servir como una herramienta para ejercer una crítica al capitalismo. ¿Por qué? Porque bien es cierto que el capitalismo nos ha traído muchas cosas que no hubiéramos tenido si este no se hubiera desarrollado bien, como los celulares, las laptops, las televisiones, pero también es cierto que el capitalismo está provocando esta división aún más entre la distribución de la riqueza. Entonces, él decía, hay que considerar al marxismo como una herramienta para ejercer esta crítica al capitalismo. Giovanni Sartori va a ser el último, bueno, casi el último sociólogo que analicemos. Él va a ser especializado en el estudio de la política comparada. Él se va a desarrollar en todo este ámbito de política y se va a encargar de hacer por ahí ajustes en el estudio de ella. El último, ahora sí, va a ser Vilfredo Pareto. Pareto va a ser un todólogo, él va a ser ingeniero, sociólogo, economista, científico e inclusive filósofo. Él fue italiano, sus principales aportaciones fueron a la sociología y a la economía. Él estableció muchas contribuciones a la economía, estudios sobre distribución de ingreso nacional, estableció la distribución Pareto y también estableció una de las teorías más conocidas, la regla 80-20. Vamos a ver ahora qué fue la regla 80-20. La regla 80-20 se concentra en lo demás. En lo siguiente, perdón, el significado es el siguiente: el 80% de los beneficios de tu negocio va a provenir del 20% de tus actividades, o bien, de otra manera de decirlo, el 80% de tus ventas va a surgir del 20% de tu personal. Entonces, él hablaba de esta regla de 80-20. 80% de tus beneficios tienen que provenir del 20% de tus actividades. Si no se obtiene esta regla 80-20, no va a haber las ganancias que se requieren para seguir subsistiendo por ahí a lo que estamos desarrollando. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la teoría crítica. La teoría crítica va a ser la teoría en donde a el sociólogo no le va a importar lo que la gente piense, sino una descripción objetiva de los hechos sociales. Pongamos un ejemplo: el sociólogo va a hacer cuentas y va a decir, miren, en esta comunidad o bien en esta colonia están robando. Pero, por ejemplo, él va a decir, no, aquí no roban, aquí nadie está robando. Cuando a lo mejor sí lo están robando, pero la persona que lo dijo, como a ella no le pasó, pues ella puede decir, no, pues aquí no están robando. Pero si luego va a decir, no, mira, aquí hay hechos objetivos de que en esta colonia están robando. Y a mí no me interesa lo que ustedes piensen, yo simplemente me estoy basando en la descripción objetiva de los hechos. A eso lo vamos a llamar teoría crítica. ¿Qué va a ser el materialismo histórico? El materialismo histórico va a sostener que para entender los cambios históricos va a ser necesario remitirse a procesos económicos y al trabajo humano. En tanto, este va a ser un mediador entre el hombre y la naturaleza. El trabajo humano va a ser el mediador entre el hombre y la naturaleza. Autoritarismo. ¿Qué va a ser el autoritarismo? El autoritarismo va a ser un procedimiento de toma de decisiones centralizado y elitista que va a excluir la participación de ciertos actores o personas. En el autoritarismo, el régimen político que lo controle va a someter a los individuos para que se cumpla lo que ellos deseen. Eso va a ser el autoritarismo. Ahora, ¿qué va a ser el semiautoritarismo? El semiautoritarismo van a ser esas democracias simuladas. ¿Por qué democracias simuladas? Porque nosotros vamos a simular que estamos eligiendo, pero en realidad detrás ya hay alguien que me dijo por quién tengo que votar.
porque hay un jefe, por ejemplo, que me está exigiendo, que nos está exigiendo a todos los trabajadores que votemos por tal persona, porque si no, lo que va a pasar por ahí va a ser que o nos van a correr, nos van a bajar el sueldo, nos van a quitar, no sé, algún beneficio. Por eso al semiautoritarismo se le va a llamar democracia simulada, porque se va a simular que se está eligiendo, pero en esencia no se está eligiendo, simplemente se está haciendo la simulación de que se está eligiendo, pero desde un principio ya están por ahí elegidos las personas. ¿Qué va a ser el totalitarismo entonces? El totalitarismo va a surgir cuando el Estado va a intervenir en todas las esferas de la sociedad, absolutamente en todas. Va a ser este régimen político en el que el poder va a ser ejercido por una sola persona o cierto partido político de manera autoritaria. Aquí no vamos a permitir que otros vengan y controlen algunos aspectos. No, aquí se van a controlar todos los aspectos económicos, sociales, deportivos, religiosos. El totalitarismo, un ejemplo puede ser los nazis que querían controlar todos los aspectos de la sociedad, religiosos, económicos, políticos, absolutamente todos. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente, la monarquía. ¿Qué va a ser la monarquía? La monarquía va a ser esta forma de gobierno en el que la jefatura del Estado va a residir en una persona, ya sea un rey o una reina. Aquí solamente una persona va a decidir cómo van a ser los aspectos. Ya no nos vamos a basar en todo un partido político como fue en el totalitarismo, sino que en la monarquía ya una persona y solamente una va a decidir todos estos aspectos. Ahora, algo que es importante mencionar es que en la monarquía se va a ceder este poder de manera hereditaria. Se va a heredar a los hijos, luego a los nietos, luego a los bisnietos, etc. Por último, lo último que vamos a tocar de este tema va a ser democracia. La democracia va a ser un procedimiento para tomar decisiones de manera colectiva. Aquí sí vamos a ejercer nuestro voto. Aquí nosotros sí vamos a decidir quiénes van a ser nuestros líderes políticos. Ahora vamos a tener una división entre democracia directa y democracia indirecta. En México utilizamos los dos tipos de democracia, la directa y la indirecta. Nosotros elegimos directamente a un gobernador, a un presidente municipal, a un diputado, pero también de manera indirecta estamos eligiendo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros tenemos 500 diputados. 200 diputados son elegidos de manera directa y los otros 300 son elegidos por los plurinominales. ¿Qué es lo que pasa aquí con los plurinominales? Lo que pasa es que se asignan a los porcentajes de los partidos que se estaban postulando. Entonces, esos plurinominales se asignan de manera proporcional al número de votos que el partido obtuvo. Es por eso que nosotros realizamos lo que es esas dos democracias, la directa y la indirecta. Indirectamente estamos votando también por los plurinominales, por esos partidos que queremos que sobresalgan, que tengan más lugares, más escaños
en lo que es ahí los 500 diputados. Vamos a hablar ya nada más de los sindicalismos. Se estaban relacionando muchos sindicalismos. El primero va a ser el sindicalismo independiente de finales del siglo XX. En el sindicalismo va a ser oficialista y burocrático. El control lo va a tener el PRI. Van a estar también los movimientos urbanos que van a ser impulsados por las clases sociales populares de las ciudades y de los pueblos. Los movimientos de los ejidatarios y pequeños propietarios, este va a surgir en 1985 con la participación de 25 organizaciones de productores y se va a formar lo que va a ser la UNORCA, es decir, la Unión de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. El siguiente va a ser el movimiento del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas. Este va a ser un conjunto de organizaciones campesinas que se va a definir como autónomas de los partidos y por ello van a ser plurales en su integración. Vamos a tener también lo que es el movimiento de los jornaleros agrícolas. Este movimiento se va a definir como una organización independiente de los partidos políticos. Aquí este movimiento no va a depender de ningún partido político y va a plantear la expropiación de grandes porciones de tierra ocupadas por la ganadería. La etapa del 68 al 76, en esta había una gran presencia de activistas estudiantiles, quienes organizaban a masas populares en las colonias con la expectativa de hacer crecer su conciencia y darles la experiencia de lucha. Estos años fueron muy característicos porque en todo el mundo hubo muchas marchas de jóvenes estudiantiles que exigían el derecho de estudiar. Por último, vamos a hablar un poco de lo que es Estados Unidos, Venezuela y Cuba. Estados Unidos va a ser considerado como uno de los países que a finales del siglo XX se va a mostrar como un ejemplo de una república democrática. Mientras que Venezuela va a ser un país en América Latina de uno de los más grandes hasta 1980. ¿Por qué va a ser uno de los más grandes? Porque tenía abundantes recursos derivados del petróleo. Lo que pasó con Venezuela fue que hubo una muy mala administración de lo que fue el dinero, empezaron a derrochar mucho y llevaron al país a una crisis, todo por una mala administración de los recursos. El siguiente país va a ser Cuba. Cuba va a ser visto por unos como una dictadura y por otros como un régimen revolucionario. Eso depende también de qué lado estén de la moneda. Si están del lado en donde no está viendo este apoyo, va a ser totalmente una dictadura, mientras que si están del lado de donde se está viendo esta revolución, pues van a estar de acuerdo en ello. Lo que está pasando con Cuba también es que están estas dos caras de la moneda y se limita mucho a la población, porque no existe un orden en la economía, no existe un orden y no le están proveyendo de empleos. Eso es lo que está pasando con Cuba. Cuba necesita muchos empleos, cosa que a lo mejor el gobierno no está aportando como debería. Hasta aquí termina lo que es nuestro curso. Hay que agregarle también qué son las ONG. Las ONG van a ser estas agrupaciones ciudadanas y de redes que no van a depender del gobierno. Estas ONG no van a estar impulsadas por el gobierno. ¿Y qué son las ONG? Son las organizaciones no gubernamentales. Son estas organizaciones que no dependen del gobierno y que sobresalen y que subsidian su dinero por parte de independientes y de donaciones. Hasta aquí llega lo que es nuestro curso de materias optativas, bueno, este curso de materias propedéuticas para llevar lo que es el examen a la universidad. Esta es la parte de sociología, es muy corta en comparación de las demás. Hasta luego.